Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en este nuevo video de tu canal, mi canal Cristian Toriasi, y en esta oportunidad vamos a seguir este tema de la apologética o la defensa de la fe. ¿Qué mejor momento para poder establecer la persona que define la fe cristiana? A la persona que representa que su persona es la fe cristiana. Y me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. A Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, al Cristo, al Mesías. Y una de las creencias fundamentales del cristianismo, de aquellos que nos figuramos como discípulos, seguidores de Jesús, es que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el enviado de Dios, el ungido por Dios para libertar a las naciones del poder del pecado y en algún momento, cuando Él regrese otra vez, va a traer liberación total a toda la creación. Por eso, empezar este raíz apologético para poder establecer razones por las cuales nosotros creemos lo que creemos, me pareció lo mejor comenzar por la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué creemos que Jesús es el Mesías? ¿Qué es ser el Mesías? ¿Los judíos aceptan a Jesús como el Mesías o esperan a otro Mesías? ¿Por qué nosotros como cristianos aceptamos la persona de Jesús como el Mesías, el ungido, el enviado de Dios? Bien, todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas de forma breve, pero con profundidad, para poder darte a vos todas las herramientas posibles para que vos puedas defender esta afirmación. Jesús es el Mesías prometido por el Antiguo Testamento. Bien, sin más dilaciones vamos a comenzar con el tema de si Jesús es o no el Mesías. Para empezar, tenemos que definir el término Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿Hacia dónde apunta este término Mesías? Entonces, tenemos que ir al hebreo, el idioma original en el cual fueron escritas eh, las escrituras, valga la redundancia, en el contexto del Antiguo Testamento, del Antiguo Israel, antes de la llegada de Jesús. El término Mesías o Masiaj eh, significa literalmente ungido y viene o está relacionado con el acto de ungimiento. En el Antiguo Testamento, el ungimiento implicaba un llamamiento, un apartamiento y una dotación de parte de Dios, de la nación de Israel, del elemento sacerdotal y de los profetas para una tarea especial, para una tarea específica. Deuteronomio dice que Dios es el que llama a sus ungidos. Tanto los profetas como los sacerdotes como los reyes. Cuando Aarón y sus hijos comenzaron a fungir como sacerdotes en el tabernáculo, ellos fueron ungidos por el santo aceite. Cuando los reyes comenzaron a ser, los reyes comenzaron a fungir como reyes en el reino de Israel, ya sea en el Israel unificado como en el reino de Judá,
eran ungidos por los sacerdotes y a veces por los profetas para determinar su función. Los reyes eran los ungidos y los profetas también eran ungidos de Dios. Entonces, la palabra Mesías significa aquel que es ungido, aquel que es apartado para ese propósito especial de servir al Dios de Israel y traer su presencia, su gloria, y también está relacionado con otros términos. Por ejemplo, hay un término hebreo que significa Melech Mesiach, es decir, el rey Mesías, y también eh, está el término HaMesiach o el Mesías, porque el Mesías o el Melech Mesiach son figuras que entran dentro de la literatura profética, que están prometidos por el Dios de Israel a su nación. Es decir, no, está prometido porque el rey Mesías, o sea, el Melech Mesías y el Ha-Mesías son lo mismo, es una misma persona. Entonces, el rey Mesías, que es el Mesías, está prometido a la nación de Israel para traer liberación. Ahora, el problema es que eh, en el judaísmo, en el cristianismo, hay obviamente una disrupción en cuanto a quién es el Mesías. En el judaísmo, que sigue esperando al Mesías, obviamente no reconoce a Jesús como el Mesías, sino que lo pone como un falso Mesías. Mientras que en el cristianismo eh, se reconoce a Jesús como el Mesías por diversos motivos. En primer lugar, que las profecías acerca del Mesías son cumplidas por nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro hombre en el pasado y en el presente ha podido cumplir las profecías del Mesías como lo hizo Jesús de Nazaret. Vamos a tratar de probarlo brevemente. Eh, Aún las profecías no cumplidas acerca del Mesías reinando sobre todas las naciones, acerca del Mesías gobernando todas las naciones, eh, también son cumplidas por Jesús de Nazaret, mediante dichos del propio Jesús, también mediante expresiones claras de la Escritura acerca de Jesús. Bien, vamos a comenzar con algunas de estas profecías y yo usar, lo que quiero usar es, eh, a ver, compartir pantalla. Lo que quiero usar es la escritura hebrea. Vamos a usar la Biblia hebrea. A ver si la encuentro acá. No está aquí. Eh, a ver si lo quiero compartir y no lo encuentro. Eh, bueno, a ver, vamos, no lo puedo compartir. A ver si la puedo leer. Bien, la voy a leer desde afuera. Quería compartir, pero no la puedo compartir. A ver si ahora la puedo compartir. A ver si la puedo compartir. Acá está. Bueno,
Vamos a compartirla. Ahí está. Bien. Vamos a comenzar con la primera profecía, que es el Mesías o la procedencia del Mesías. Vamos a ir al libro de... espere, lo quiero buscar. Lo quiero buscar. eh, Miqueas. Ahí está, Miqueas. Miqueas 5. Vamos a leer las mismas escrituras hebreas. Si me lo permite. Ahí está. Dice, reúnete ahora, Miqueas 5:1. Reúnete ahora en bandadas o hijas de bandas. Nos han sitiado con vara, herirán sobre la quijada al juez de Israel. Mas tú, Betgelén, Efrata, pequeña para ser los millares de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que para que la que ha de parir, el resto de sus hermanos se tornará con los hijos de Israel. Estará y apacentará con fortaleza de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová su Dios, y se asentarán, porque ahora será engrandecido a los fines de la tierra. Obviamente, esta es una escritura mesiánica. Hay un apartado que dice, se refiere al origen de la familia del Mesías, puesto que Isaí es el padre de David, nació en Betgelén, Efrata, así que el Mesías, descendiente de David por el lado paterno, podría nacer en cualquier ciudad, y aún así se cumpliría la profecía. Bien, obviamente ustedes van a ver que todas las anotaciones a pie de páginas de la Biblia hebrea que refieren a las profecías mesiánicas siempre están ahí para aclarar al pueblo hebreo que estas profecías no apuntan como pensamos nosotros los cristianos a Jesús. Pero es gracioso porque muchas de estas profecías eh, son aceptadas, son validadas como profecías del Mesías. Entonces, dice que el Mesías va a nacer de Belén de Judá, la pequeña ciudad de Belén en la tribu de Judá. Aunque en esa página dice que puede ser de cualquier ciudad, la escritura es clara de acá. Van a ser de Belén de Judá. Entonces, vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a ver, vamos a ver que esta profecía se ha cumplido en una sola persona. En una sola persona se ha cumplido esta profecía. Esta profecía se ha cumplido en Jesús de Nazaret. Lucas, capítulo 2, versículos 4 y 7, nos hablan del nacimiento de Jesús en Belén, Judá. Tenemos allí Lucas. Ahora sí voy a compartir. No vamos a ver todos los textos, son muchísimas profecías.
pero quiero compartir. A ver, vamos a... a Lucas, Lucas 2, Lucas 2. Vamos a compartir Lucas 2. Vamos a poner algunos de estos textos. Así quedamos claro que hay cumplimiento literal de las profecías. Ahí estamos. Aquí está. Lucas 2, del 1 al 7, dice, aconteció, a ver si lo puedo subir un poco, ahí está. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa familia de David, para ser empadronado con María su mujer, posada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Voy a hacer una aclaración porque los judíos dicen que Jesús no puede ser el Mesías porque eh, José no era el padre biológico, ya que nosotros aceptamos la concepción virginal, es decir, que lo que nos dice Mateo y Lucas, que Jesús es concebido en su vientre por acción y gracia del Espíritu Santo de Dios, no por forma natural, siendo José su padre. Pero el texto bíblico aclara de que Jesús era el hijo de José. Es decir, que lo toma como su hijo, lo adopta como su hijo. Todos los derechos de José como descendiente de David pasan a Jesús, sin importar que Jesús no haya sido hijo biológico de José. Por otro lado, María, la cual es engendrado Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, es descendiente directa de David, porque se entiende que la genealogía que está en Lucas capítulo 3 es la genealogía de María. El padre de José, que aparece en la genealogía de Mateo, creo que es Josué, no es, sería el suegro de María, y Li no sería el padre de José, sino que sería el padre de María y suegro de José. Entonces, ahí no hay ninguna cosa rara, sino que simplemente se lo puso a José porque generalmente eh, el padre era cabeza de la familia, inclusive las genealogías. Por eso aparece José allí en la genealogía de Lucas capítulo 3, pero esa genealogía tiene que ser y es la de María. María, si ustedes van en esa línea genealógica, van a ver que María es descendiente de David, es de sangre real, igual que José, padre adoptivo
adoptivo, padre legal de Jesús. Entonces, Jesús es hijo de José, por lo tanto es hijo de David por legalmente. También es hijo de María y por lo tanto es hijo de David por sangre. Y por otro lado, es hijo de Dios por la concepción virginal, santo y sin pecado. Esto también es una profecía que está claramente expresada en las antiguas escrituras. Quiero llevarte a, vamos a dejar de compartir, vamos a volver a compartir las escrituras hebreas. Vamos a compartir las escrituras hebreas. Lo voy a preparar acá. No, ahí vamos a ir a Isaías, capítulo 9, y ahí quiero mostrarte algunas cosas que el profeta Isaías dice acerca de Jesús. Isaías, capítulo 9. Ahora vamos a compartirlo, así lo ven. Ahí estamos, así lo pueden ver. Vamos a eh, compartir la pantalla. Sí, estamos. Bien. Voy a poner un poquito más amplio y así ven bien. Bueno, Isaías capítulo 9. Recuerden que estamos leyendo las escrituras hebreas. Dice así, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, el principado sobre su hombro. Llamó su nombre el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. Sobre el trono de David y sobre su reino, poniéndolo y confirmándolo en juicio de injusticia, desde ahora y para siempre, el celo de Yahvé, o Jehová de los ejércitos, para esto. No quiero dejar pasar la nota al pie que hace acá la Biblia hebrea. Nótese que el niño ya había nacido en tiempos de Isaías porque dice que un hijo nos es dado. Bien, esta es la interpretación que hacen los editores de esta Biblia. Los atributos divinos mencionados en el verso 6 se refieren al Creador y no al niño, porque Yahvé lo eligió para ser gobernante de Israel. Bueno, quiero aclarar que la interpretación judía de estos versículos es que este niño es eh, Josías. Josías es este niño. Pero esta sería una interpretación muy sesgada, porque ya está hablando de cosas que no tienen nada que ver con el contexto de la Judá del siglo VIII antes de Cristo. Por ejemplo, si uno se va al versículo 1, dice que la luz de Dios, esta luz es ese niño que va a nacer, se va a mostrar ahí en la Galilea de los gentiles, en las costas. Esto no sucedió, pero sí va a suceder 800 años después, cuando el carpintero de Galilea, llamado Jesús, corriese la Galilea de los gentiles, llamando a pescadores, agricultores y, y apacentadores de rebaños a ser sus discípulos, llamando a prostitutas,
llamando a pecadores a seguirlo, predicando el reino de Dios, trayendo la luz a esos lugares donde los mismos judíos no querían ir. Entonces, no lo podemos, eh, como dicen acá los editores judíos, aplicar a algún personaje cercano a Isaías. Pero analicemos la profecía versículo a versículo. Dice, porque un niño nos es nacido. Acá habla de niño especial, la luz, el Mesías, que nacerá, vendrá como un niño, saldrá de una familia humana, hebrea. Pero el momento dice, un hijo nos ha sido dado. Estas dos frases apuntan a la misma persona, es decir, ese niño nacido es un hijo dado, pero ¿quién dio a ese hijo? Ese hijo dado lo dio Dios. Ese hijo dado viene de Dios. El mismo Jesús dijo, cuánto amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El niño nacido es el Mesías, va a nacer de mujer, pero ese Mesías es un hijo dado. ¿Por quién? Por Dios. Que también habla acá del principado que lo da Dios. Habla de los nombres que lo ligan a Dios. Y contrario a lo que dicen los editores judíos, este estos, eh, estos nombres no están ligados a Dios, están ligados al niño, al hijo, que llamó su nombre. Es decir, Dios llamó a este hijo dado por él, admirable, consejero, estas dos palabras, Dios fuerte, Elohim, Dios fuerte, el poderoso. Ese es el único título, uno de los únicos títulos que solo se le adjudican al Dios de Israel. Dios fuerte, Padre eterno o Padre de eternidad. Padre eterno o Padre de eternidad y Príncipe de paz, es decir, el Señor de la paz, el único que da la paz. Todos estos títulos solo, en eso estoy de acuerdo, con los editores judíos, solo pertenecen a Dios. Pero el texto está ligando estos títulos a este niño, a este hijo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos da esto. Así es, gloria a Dios, porque estas escrituras apuntan al único que puede ser considerado como el Mesías, Jesús de Nazaret. Pero digamos, tenemos otra, que lo quiero poner acá, está en Isaías. Isaías, vamos a ir al capítulo 35. A ver, está. Esta también es otra profecía mesiánica tremenda porque no solo habla del Mesías, sino que describe cómo será su ministerio. Si vamos acá, espero que lo puedan ver acá, aquí, dice, decid versículo 4, 35:4, decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis.
He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios, fíjense esto, el mismo Dios, a ver si lo puedo, el mismo Dios vendrá y os salvará. El mismo Dios vendrá y os salvará. El mismo Dios será salvación. ¿Recuerdan el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es Yeshua. Yeshua significa Jehová salva. Jehová trae salvación. El mismo Dios vendrá y os salvará. Él mismo iba a venir. Ahora, las objeciones que pueden decir es, sí, Dios viene, pero no se refiere acá a que Dios va a salvar a su pueblo contra sus enemigos y todo eso, no. Acá está hablando de, esto es visto como una profecía mesiánica. Acá está hablando de Dios mismo que vendrá. Entonces otros pueden decir, pero Jesús es Dios, entonces vino todo Dios, Dios dejó el cielo y vino. ¿Cómo es la cosa? Bueno, Dios en su esencia es, o la escritura demuestra que es tres personas. Un solo Dios, tres personas. En el hebreo se usa el término Echad para hablar de que Dios es uno en el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Se usa la palabra Echad. La palabra Echad habla de la unidad que deriva de la multiplicidad. No la unidad única y cardinal, sino de la unidad que viene de la multiplicidad. Por ejemplo, podemos decir que la humanidad es una. Somos millones de seres humanos, millones de personas que somos seres humanos, pero hay una sola humanidad. No hay varias humanidades. Bien, Dios es uno. Esencia, naturaleza es uno. Adoramos a un solo Dios. Pero en Dios hay por lo menos tres personas. Tres personas. Entonces, Jesús sea Dios, venga, no entra en contradicción que Dios sea uno. Dios se encarne en Jesús en la segunda persona de la Trinidad, no entra en contradicción de, con la unidad de Dios. Entonces, esta profecía dice que no solo vendrá el Mesías, sino que Dios mismo vendrá, Dios salvará. Y recordemos el nombre de Jesús, Yeshua, el Señor salva. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto habla perfectamente del ministerio sanador, restaurador de Jesús. Él dio vista a los ciegos, abrió los oídos de los sordos, hizo hablar a los mudos, levantó a los paralíticos, el cojo saltará. Eh, Así que podríamos recorrer todo el Antiguo Testamento y podríamos ver, sin entrar en ninguna falacia, cómo cuadra la vida de Jesús, ni hablar de la profecía de Zacarías. Dice que el rey de Judá iba a entrar montado en un burrito hijo de asna. Jesús cumplió esa profecía. La gente lo reconoció como el hijo de David, el Mesías.
Entonces, casi todas las escrituras apuntan a que Jesús es el Mesías. Y por último, para dejar las escrituras y ir un cachito al Nuevo Testamento, quiero ver una última profecía. Hay muchísimas, pero quiero ver una última profecía que es la de, para mí que es contundente, que es la de Daniel. Una de las más difíciles, pero a la vez la que más muestra a Jesús como el Mesías. También está Isaías 53, que después haré un video aparte, pero vamos a ver Daniel capítulo 9. Estamos leyendo el Antiguo Testamento desde la Biblia hebrea. Bien. Daniel capítulo 9 dice, 70 semanas, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación, terminar el pecado, expiar la iniquidad. Fíjense que el profeta Daniel se le revela de que lo que hará el Mesías es acabar la prevaricación, terminar el pecado, expiar la iniquidad. Fíjense cómo esta profecía se conecta con Isaías 53, donde dice que Jehová cargó sobre el siervo el peso del pecado de su pueblo, para dar la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía, ungir el lugar santísimo. Sepas, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el ungido príncipe, habrá 7 semanas. Vamos a entender las semanas como periodos de años. Entonces acá tenemos que entenderlo como 49 años, 62 semanas o 483 años, que es lo que falta para cubrir los 490 años o 70 semanas. Se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al ungido, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. La fundación será el fin de ella. Hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolador y esto hasta una entera consumación y se derramará la ya determinada sobre el desolador. Obviamente, quiero leer el pie de página de la Biblia hebrea para dejar que nuestros amigos judíos expongan eh, su interpretación de este pasaje. Dice sobre los versículos 26, 25 y 26. Dice, se mencionan 7 semanas y 62, porque son dos ungidos. Bueno, ellos dicen que son dos. El ungido príncipe y el ungido que se le quita la vida. La 7ª semana en años fue ungido Joresh Ciro de Persia, no con aceite, pero fue llamado ungido porque cumplió las labores importantes en favor de Israel, año 556. Y en la semana 62 fue ungido el sacerdote Onías III, el año 171. Después de la semana 62, el sumo sacerdote Onías III fue asesinado y Antíoco Epifanes IV destruyó la ciudad y el santuario tal como había sido anunciado. Bueno, acá
hablan, bueno, todo esto se refiere a los hechos ocurridos en el siglo segundo antes de Cristo, no obviamente como nos lo dice el texto. No es que lo diga yo o esté sesgado con una visión cristiana, sino que el texto nos lo dice. Ya no habla de dos ungidos. Dice, sepa si entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, el ungido príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Estos dos periodos separan la salida de la palabra para restaurar Jerusalén al ungido. No podemos interpretar estos pasajes sin entender lo que dice el texto. No podemos sesgar el texto. Nuestros amigos editores de esta hermosa traducción de la Biblia hebrea están sesgando el texto. Lo están aplicando conforme a lo que ellos les gustaría que digan, porque obviamente saben que el texto tal como está apunta ni a Ciro, o sea, no apunta ni a Ciro, ni a Onías III, ni nada de eso. Apunta al Mesías, al Mesías. Ahora, Mesías en sus dos etapas, Mesías príncipe, el Mesías rey, el Melech Masiach, el Mesías siervo. Vemos acá que dice que desde la salida hasta la llegada del Mesías tienen que darse estos dos periodos de 483 años en total, 462 y 49. Ahora, ¿cuándo es la salida? Obviamente acá los editores de la Biblia hebrea dicen que es en el decreto de Ciro de permitir que Esdras y Zorobabel y muchos judíos volviesen y reedificasen el templo. Acá no se está hablando del templo, acá dice restaurar y edificar Jerusalén, o sea, Jerusalén. ¿Quién restauró y edificó Jerusalén? ¿Esdras? ¿Zorobabel? No, Nehemías. Nehemías restauró y edificó Jerusalén. No es necesario que vayamos al libro de Nehemías para ver que él fue el que cumple esta profecía. El año en que se cumple esta profecía no es, como dicen acá los editores de la Biblia hebrea, el 556. AS significa antes de la era común, nosotros decimos antes de Cristo porque reconocemos a Jesús como el Cristo, sino que es más o menos en el año 444 antes de Cristo. Nos da perfecto, porque 49 años son el tiempo exacto que se tardó en reedificar el templo. Después tenemos otros 462 años, el siglo primero, la mitad del siglo primero, casi la mitad del siglo primero, entre la década del 20 y la década del 30 del siglo primero. Y uno hace la suma. Dice que antes, o sea, cuando se cumplen los 483 años desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, ¿qué pasa en el verso 26? Se le quita la vida al ungido, al Mesías. Y bueno, esto está igual que en nuestra Biblia Reina Valera, más no por sí, pero la traducción del hebreo debería ser no logrará nada. ¿Por qué no logrará nada? ¿Es decir que Jesús fracasó como Mesías? No, que el pueblo de Israel no aceptó a Jesús como el Mesías, fue rechazado.
Entonces, el cumplimiento pleno de su labor mesiánica fue pospuesto. Ahí hubo un quiebre, un parate. Pero lo más tremendo es que acá se está profetizando de que al Mesías se le iba a quitar la vida, tal como también dice Isaías 53, a mediados del siglo primero. Y es más, nos dan otros datos para validar que este Mesías que se le quita la vida es Jesús, el Jesús que vivió a mediados del siglo primero. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Fíjense que los editores judíos dicen que esto es el ataque a nación que hace Antíoco Epifanes en la época de los macabeos de Jerusalén. Pero la ciudad no fue destruida. El templo fue profanado, pero la ciudad no fue destruida. Acá dice claramente, otra vez, debemos cernirnos de lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el pueblo, no el príncipe, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá las ciudades y el santuario. ¿Qué pueblo destruyó la ciudad de Jerusalén y quemó hasta las cenizas el templo de Jerusalén? El pueblo romano, el imperio romano. Esto se cumplió en el año 70, entre el 66 y el 70, tal como nos lo muestran los escritos de Flavio Josefo. La ciudad y el santuario fueron reducidos a cenizas. Fue como una inundación el fin de ella. Y el fin de la guerra fue con asolamientos. Todos los alrededores de Palestina, de Judea, fueron asolados. Muy pocos sobrevivieron. Y los que sobrevivieron fueron llevados como esclavos, tal como Jesús había profetizado. Entonces, esta es otra de las tantas profecías acerca del Mesías que cuadra perfectamente con Jesús de Nazaret. Pero no nos quedamos acá. Para ir terminando, voy a dejar de compartir. Para ir terminando, podemos ver que Jesús aceptó, declaró, afirmó ser el Mesías. En muchas ocasiones, él dijo que era el Mesías. Y los que estaban alrededor de él reconocieron que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Muchos se postraron ante él. Jesús cumplió perfectamente todas las profecías. Algunos dicen, bueno, pero Jesús no se sentó en el trono de David a traer paz a su pueblo. Bien, eso es cierto. Pero Jesús se presentó como el rey de su pueblo. Su pueblo lo rechazó, como dice Isaías 52 y 53. Todos nos descarriamos, escondimos de él nuestro rostro. Entonces, tenemos en las Escrituras clara evidencia de que Jesús es el Mesías. No solo el Mesías humano, el Hijo de David, el Hijo del hombre, sino el Hijo de Dios. Ese Hijo que nos ha sido dado por Dios, que viene de Dios. Y Dios mismo vino a salvarnos. Bien, vamos a dejarlo acá. Sé que por ahí no ha sido tan exhaustivo todas las evidencias, o sea, el analizar todas las evidencias acerca de el mesianismo de Jesús.
Pero dadas estas profecías y otras que te animo a que puedas leer, vas a dar cuenta que Jesús es el Mesías enviado por Dios, el ungido, que trae salvación a su pueblo Israel y a todo aquel que en él cree. Es la puerta abierta para que todos puedan ser salvos por medio de él. Que todos se acerquen al Padre por medio de él, de Jesús, el Mesías. Bien, espero que te haya servido. Si tenés alguna duda, objeción, por favor déjalo ahí en los comentarios. Si me faltó algo, por favor decímelo. Soy muy imperfecto en algunas cosas, trato de mejorar cada día. Así que te animo a que lo hagas. Si interpreté mal algún texto, por favor, ponémelo ahí, así yo voy a ir cambiando mi postura. Pero entiendo que todos estos, por lo menos estos textos que hemos estudiado brevemente, nos muestran claramente que Jesús es el Mesías. En los próximos videos vamos a ver eh, la divinidad de Jesús. Ya levanté un video acerca de si Jesús es Dios, pero vamos a verlo más profundamente, vamos a ver un texto acerca de la divinidad de Jesús y analizarlo. Y vamos a ir viendo también otros temas apologéticos. Pero me pareció bien comenzar por la figura central de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si te gustó, deja un like y porfa, compartilo. Si no lo hiciste, te animo a que te suscribas y seas parte de este canal, que también es tu canal. Dios te bendiga. Nos vemos, a ver, nos vemos en el próximo video.